Muy bien, vamos a seguir continuando con nuestra temática de lo que significa el bautismo, su significado, la conversión, el arrepentimiento, todo lo que tiene que ver con una educación desde el vientre, desde antes de nacer, donde tenía que ser planificado, pero que no fue planificado, por la cual Satanás se aprovechó de esa educación y por eso nos es difícil honrar al Rey. Nos parece duro cargar la cruz de Cristo, nos parece difícil obedecerle a Dios en todo y preferimos mejor retratarnos, echarnos, dejar a un lado al Señor y seguir con las costumbres de este mundo, de costumbres de papá, mamá, tío, abuelo, del pastor, de la iglesia. Hoy vamos a ver algo importante, lo que el Señor nos quiere enseñar. Vamos a orar de rodillas, porque el Rey se honre de rodillas, de corazón, de adentro hacia afuera, en espíritu, alma y cuerpo. Nadie debe hacerlo de pie, excepto que sea paralítico o esté enfermo. De lo contrario, debemos arrodillarnos a aquel que nos da la vida. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de ser tus hijos. Vamos a seguir hablando de estos temas importantes: el significado del bautismo, la conversión, la educación que nos ha robado de Satanás, nos ha engañado a través de nuestros padres que no tuvieron preparado, la iglesia, los pastores que no tuvieron preparado, los líderes que dan estudios bíblicos, que visitan, que dan preparación, discipulados a medias, que ni ellos mismos tampoco conocen, que no estuvieron preparados. Enséñanos a través de este canal, Señor, que es para presentar estas verdades tal como son en Jesús, para que muchos que hoy dudan, tienen problemas con el pecado, problemas con los apetitos, con los malos hábitos, con la moda, la vestimenta, la pintura, los cortes de cabello, puedan conocer la verdad tal como es en Jesús. Enséñanos tú, Señor, con tu Espíritu Santo, perdona nuestros pecados y ayúdanos a comprender tu amor en Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos continuando con este ciclo del significado del bautizo. Y hoy vamos a ver Lucas 4:26, lo que el Señor pide a cada uno de nosotros, los que queremos ser discípulos del Señor, los que queremos andar por la senda estrecha, por la senda angosta y no por la ancha, donde fuimos formados de esa manera, andar sin riendas, sin disciplina, sin hacerle caso a nadie, sin creer lo que diga Dios, sino lo que dice el mundo, lo que diga la televisión, la radio, sino aprender, hermanos, del Señor, que es manso y humilde. La palabra de Dios dice en Lucas 4:26, yo quiero que ustedes miren la palabra de Dios, la analicen en oración, en ayuno. Esto se estudia con ayuno. Recuerde, para poder entender la palabra de Dios se necesita ayuno, se necesita creerle al Señor, a su palabra, no dudar de ella. Dudemos de lo que digan los pastores, lo que digan los ministros, lo que digan los canos de los colegios, cualquier colegio, cualquier universidad. De eso sí tenemos que tener desconfianza. De los científicos debemos de desconfiar, de los líderes mundiales debemos de desconfiar, pero de la palabra de Dios no tenemos por qué desconfiar. Ella está ahí, escrita. Para eso el Señor la dejó escrita, para que nosotros tengamos fe, tengamos confianza en el Señor. Y dice la palabra: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por eso el Señor decía a los discípulos, le dijeron: por tanto, id, haced, doctrinar y bautizar. Y después bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el bautizo es algo tan importante, es un rito muy solemne, es sencillo, es práctico, pero es solemne, porque es que el bautizo primero debe ser el de adentro, el corazón. Y después yo doy fe pública de que he tomado la decisión de amar a aquel que me ha amado a mí, porque he estudiado la doctrina, he estudiado los requerimientos, he estudiado el discipulado y ahora tengo dos caminos. Me quedo con la doctrina del discipulado, la cruz de Cristo, negarme a sí mismo, negarme a todo momento, permanentemente estar negado a las cosas de Dios,
o me quedo con el mundo, que a rato me niego a alguna cosa, a ratos hago, a ratos no, a ratos sí, una vida mediocre. Pero ya cuando uno estudia es cuando uno puede tomar buenas decisiones. Pero los que no han estudiado a profundidad la doctrina, ni han estudiado el discipulado, no saben qué es cargar la cruz de Cristo. Por eso pues no pueden tomar decisiones. Entonces las decisiones que han tomado han sido apresuradas por un espíritu de demonio. No ha sido el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no hace su apresuramiento. El Espíritu de Dios, dice según Juan 16:8, nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Ese es el Espíritu Santo, en la cual nos convence, nos ayuda, nos constriñe, nos ayuda a cómo es que se carga la cruz, cómo es el discipulado. Al cambio, el espíritu de demonio, son los sentimientos. Son sentimientos del mundo, las modas del mundo, celebrar cumpleaños, corte de pelo, pintura, labiales, ¿cierto? Todos esos cortes, el planchado del pelo, colocarse las mujeres zapatillas, los hombres vivir bien elegantes, mostrando sus pechos, las mujeres lo mismo, ¿cierto? Porque son sentimientos del mundo, y estos sentimientos del mundo son los que hacen que una persona tome malas decisiones. No piensa para hablar, sino que primero actúa y después piensa. Después pide perdón superficial, ¿sí? Entonces quiere remediar sus errores con unas flores el día de la madre, el día del padre, con un almuerzo, con un paseo al río, con llevarle algo a la mamá, una nevera, una cocina, unos zapatos, ¿cierto? Una pintura, un regalo, un pollo, una carne, llevar cosas para remediar los errores que ha cometido por no hacer caso, porque la persona que vive por sentimientos a todo momento se haya equivocando, se equivoca, porque no lo está orientando el Espíritu Santo, no va a la palabra de Dios. Entonces, y el que va a la palabra de Dios, entonces es muy autosuficiente, no le cree a la palabra de Dios y comete todos estos errores. Entonces, el Señor nos está enviando a que debemos aborrecer, pero ¿qué debemos aborrecer de papá y mamá, de mis hermanos y de mis hijos, de mis hermanas y hermanos y de mi vida propia? Lo que debo aborrecer es el pecado, lo malo, las modas, estar comiendo entre comidas, las cosas que me hacen daño, ¿cierto? No debo aborrecer a mi mamá, porque mi mamá la debo aborrecer es sus malas costumbres que mi mamá tiene, mi papá, mis hermanos, mi familia, ¿cierto? Eso es lo que debo aborrecer, no es que yo aborrezca a la persona, lo que debo aborrecer es el pecado. Pero al pecador debo amarlo, a mi madre la debo amar, a mi padre lo debo amar, a mis hermanos lo debo amar, sea de la iglesia, que sea, debo de amarlos, a mis amigos, a mis vecinos, a mis enemigos, porque así manda la palabra de Dios en Mateo 5:43, que a nosotros nos enseñaron a que amáramos al que nos ama, pero el Señor dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ese es el amor perfecto. Para llegar a ese amor perfecto tenemos que aprender a amar a aquel que nos persigue, que nos ultraja, que nos insulta, que no valora lo que hacemos, sea en la casa, sea de mamá, sea papá, sea tío, sea mi hijo, sea el que sea en la iglesia donde usted pertenezca. Tenemos que aprender a amar, tenemos que dejar ese yo a un lado, doblegarlo. Y para doblegarlo, pues necesitamos estar en comunión con el Señor, con su Espíritu Santo, pidiéndole cuando vamos en la moto, en el carro, al caminar, en el campo, lavando los platos, haciendo de comer, ayudando, visitando al enfermo, la viuda, el huérfano. En ese momento yo debo estar orando. Y cuando hago mi culto personal con el soberano, con todo respeto, barrido, trapeado y bien organizado todo, porque Dios es un Dios de orden. Y bañadito, bien, y con una mente para el Maestro, dispuesto a tomar la cruz de Cristo. Entonces aquí no nos está mandando a que odiemos a papá y mamá, no, aquí lo que nos está mandando el Señor es que debemos odiar las tradiciones de papá y mamá, las tradiciones de nuestros hermanos, las tradiciones de nuestros hijos, y también que debemos de aborrecer la vida propia, ¿cierto? No es para yo ir a consumir drogas ni para tomar cerveza, matar mi cuerpo porque tengo que aborrecerla. No, lo que está diciendo aborrecer es todo eso malo, todos esos malos hábitos, malas costumbres, esas tradiciones malas que aprendimos del mundo en el colegio, con los profesores, los científicos, de los pastores, de los ministros.
Eso es lo que tenemos que aborrecer de nuestra vida. El adulterio, la fornicación, la lascivia, las mentiras, el engaño, el ser deshonesto, el egoísmo, el orgullo. Los 3 pecados de moda: el orgullo, el egoísmo, la avaricia, ¿cierto? Debo aborrecer mi tendencia, esa tendencia que es a lo malo, que me lleva a pecar, este cuerpo, que me lleva a pecar, a inducir. Me descuido un momentico y ya estoy pecando. Por eso debo estar muy pendiente con las 5 avenidas del alma: lo que veo, lo que huelo, lo que como, lo que oigo y lo que toco. Y la imaginación. Y la imaginación dice que un pájaro puede volar, lo que no hay que permitirle es hacer nido. Quiere decir, el pecado a todo momento se aproxima a nuestra vida. Malos pensamientos, ¿cierto? Satanás ahí recordando las cosas malas. Lo que no podemos es permitirle hacer nido en nuestra vida, ¿cierto? Puede venir la tentación. ¿Eso es malo que venga la tentación? No, no es malo. Lo que yo no tengo que es ponerle atención a la tentación, ¿sí? Puedo sentir ganas de ir a pecar. Claro, lo que tengo es que no pecar, arrodillarme, cantar, alabar, pedir fuerza, estar fortalecido en el Señor. No puedo estar, hermanos, la mente no puede estar desocupada, porque Satanás se aprovecha. Dice que mente desocupada, taller de Satanás. ¿Cuándo está desocupada su mente? Cuando usted ve novelas, películas, está distraído en cosas que no son de Dios. Eso tiene que tener mucho cuidado, aún en su actividad, en su trabajo. Debe estar velando que sus pensamientos puedan ser pensamientos para honrar al Señor. Y cuando vengan pensamientos fuertes, tiene que cortarlos. Todo pensamiento tiene que analizarlo bien y tener cuidado a no dejarlo engendrar acá, porque si no va a producir, va a dar luz al pecado. Por eso muchos han caído, han pecado, han fracasado. Ahí vemos ejemplos de la Biblia como David, Sansón, ¿cierto? Y el hombre más sabio. Sansón, el juez de Israel, el hombre más fuerte, y David como el corazón de Dios. En un momentico se dejaron creer de este cuerpo, esa tendencia, ¿cierto? Le dieron riendas a la imaginación, después a la visión, ¿cierto? Lo que vieron, lo que escuchó, lo que oyó, lo que habló y lo que tocó y cayó. Por eso muchos líderes han caído, y Satanás se aprovecha después de que hace caer a un hijo de Dios, lo pone al mundo para señalarlo y decir que nadie es capaz, que no se puede, porque este pícaro, esas son las trampas que tiene, para decirle al mundo que nadie es capaz, que no se puede, que es imposible, pero sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo vino a deshacer las obras del diablo y nos da la fuerza, nos da el poder para hacerlo, nos da esa gracia, pero necesita de nosotros que nos arrepintamos, que nos consagremos realmente de corazón las 24 horas del día, que seamos fieles, que seamos puros como jueces, mansos como Moisés, temperante como Daniel. Un siervo de Dios del Altísimo, un siervo de justicia, según Romanos 6, 14, 18, 22, deben de tener estas 3 características: ser puros como José, manso, puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Quiere decir, la temperancia no puede ir a un lado, no puedo practicar la reforma de vez en cuando, o cuando me invitan a predicar, entonces violo la reforma pro salud porque digo que no se puede vivir la reforma pro salud por fuera, que no se puede vivir la reforma pro salud donde yo vaya. ¿Cómo que no se puede? Sí se puede. Los 3 hebreos nos dieron ejemplo de que sí se podían. Ellos estaban fuera del hogar, fuera de su territorio, fuera de su nación judía, y estaban en una nación pagana, y allí se propusieron en su corazón a no contaminarse con la comida del rey, y llegaron a ser victoriosos. Sí, Dios dio gracia, Dios dio la fuerza, dio el poder, porque ellos se propusieron ¿a dónde? En su corazón. Todo es un propósito. Si usted no se propone, pues no lo alcanza, pero si usted lo propone, se motiva en Cristo Jesús, pues alcanzamos, porque así ha dicho Jehová. Ahora, dice que vamos a mirar 4 principios de una persona que lleva la cruz de Cristo. Una persona que estudiamos la palabra de Dios. Por eso esto es delicado, esto debe ser estudiado. Los maestros deben ser cautelosos, fieles, consagrados a Dios, para que presenten estas verdades tal como son, con las virtudes del Espíritu Santo, no con las artimañas del diablo, no con las estrategias del enemigo y del mundo, no con sutileza, para que no sea un engañador ni un mentiroso, sino que puedan tener los frutos del Espíritu Santo en su vida. Es la única forma como podemos presentar estas verdades puras
especiales tal como son en Jesús. Por eso ninguna persona que no esté convertida no puede presentar a Jesús tal como es. Tambalea, duda de la fe, duda de la confianza en Dios, duda de que se pueda vivir la reforma por salud, duda de que uno pueda ser santo, duda de que pueda vivir una perfección, duda en todo, duda de que no se puede llevar la reforma por a ningún lado, que no hay que ser fanático. Ahí se ve, cuando pronuncia la palabra, no sea fanático, no sea extremista, nadie es santo, nadie es perfecto. Ahí usted identifica el espíritu del diablo hablando en esa persona. ¿Por qué tambalea? Porque no está viviendo una vida de santidad, porque no está viviendo una vida de pulcritud, no está viviendo una vida como Dios desea que la vivamos. Entonces, para él no hay luchas, porque donde vaya recibe lo que le den y ora, aún sabiendo que está va en contra de su salud, va en contra de los principios, pero escucha la voz del enemigo que coma. Dios es amor, usted no se va a morir de hambre. Hermano, nadie de los que sean fieles al Señor, el Señor los abandonará. A Elías no lo abandonó, allá estaba en una montaña, solo, con estrés de ver que le iban a quitar su vida, y allá llegaron los cuervos, el Señor le envió y lo despertó para que comiera. Allá estaba el Señor está con sus hijos donde ellos estén. El Señor está con los que sufren persecución por causa de su nombre. Así que esto es importante, ¿cierto? Dice que Jesús expone ahora los siguientes 4 principios. Vamos a ver los primeros 4 principios. Primero, para ser su discípulo significa también llevar la cruz de Cristo. ¿Qué es llevar la cruz de Cristo? Hermano, estar sujeto a Él. Tomar su cruz, seguirle, es aceptar su voluntad, estar sujeto a todo lo que Él diga, aceptar la voluntad del soberano. Y el soberano tenga mi voluntad y yo tenga su voluntad. Lo que Él diga, yo lo hago. Que no hay para el almuerzo, yo espero en Él. No me pongo a prestar, no me pongo a afanarme, a angustiarme. No me dejo angustiar por este pícaro, por nadie, ni por el que llegue, por la familia, el tío, el abuelo. ¿Y cómo usted no tiene? ¿Y por qué Dios no le da? ¿Y por qué no hace esto, hace aquello? Dios entenderá, Dios comprenderá. Esas son voces satánicas. Esas son voces satánicas que lo está invitando a desconfiar. Porque en ese momento no le traen. Le traen lo que Dios desea que le traigan, alimentos naturales. Porque no están preparados. No están preparados para dar alimentos, los que batallan, los que son incrédulos en la palabra de Dios, los que están medio convertidos no tienen preparado alimento para los siervos de Dios, porque lo que comen ellos es lo mismo que come el mundo. Por eso no hay diferencia entre el medio convertido, no hay diferencia contra el mismo mundo incrédulo, falto de fe, porque el medio convertido también es falto de fe, es incrédulo. Desconfía de las verdades de Dios, anda a todo momento murmurando contra el mensaje de Dios, que Dios me dejó acá, que Dios mire lo que hice, que yo quería ir a estudiar tal parte y porque Dios no me permitió, que era que yo quería tal cosa y yo quería servirle a Dios, pero Dios no se adecuó a mis condiciones. Entonces mire, yo por eso, ¿ahora qué hago? Pues por eso me ha tocado ahora hacer esto. Son excusas que pone Satanás en el corazón de esas personas para no amar al soberano. Así que lo primero es el primer principio para ser discípulo significa también en llevar la cruz de Cristo. Y llevar la cruz de Cristo, pues eso tiene precios, ¿cierto? Tiene sacrificios, tiene dificultades, luchas. Sabemos que Satanás no va a estar contento cuando le servimos al Señor, le hacemos caso en todo a Él. Él no está de acuerdo, nos echa al uno, nos echa al otro. Al que usted menos piensa, a su hijo, a su esposa, a un animal lo puede hacer hablar, a una persona, a un médico, a cualquier persona que venga a su casa o donde usted esté, ¿cierto? Utiliza a personas para que se burlen, para que lo desanimen, para que usted desista de ser temperante, de ser fiel a Dios. ¿Que eso para qué? Dios entiende. Eso lo dice el medio convertido. Un hijo de Dios fiel permanece y espera en Jehová. Espera en Él, es lo mejor. El segundo punto, bueno, y primer punto está en Lucas 14, 26 y 27 para que ustedes lo lean en casa con comentario adventista y diccionario, para que pues podamos avanzar y también usted pueda compartir este mensaje maravilloso. El segundo punto dice que es el costo de ser su discípulo, de calcularse cuidadosamente. ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuál es el costo de ser discípulo de Cristo? ¿Tiene consecuencias? Claro que tiene consecuencias, tiene costos.
grandes costos. Al Señor le costó muchísimo. Mire, lo maltrataron, lo insultaron, le pegaron. ¿Qué no le hicieron? ¿A quién no utilizó el diablo? A personas, a líderes, presidentes de asociaciones, al Sanedrín, ciertos sacerdotes, príncipes, ancianos de iglesia, a discípulos. Satanás utiliza todo el mundo, lo que tenga que hacer lo hace. Así como utilizó con nuestros padres a una serpiente para engañarlo, a usted y a yo puedo utilizar de lo que sea. Tenemos que estar atentos, pues debemos de estudiar su palabra. ¿Tiene costos? Claro, tiene costos porque usted puede perder su familia, puede perder su esposa, sus hijos, sus padres, sus amigos, puede perder un empleo, puede perder una amistad, puede perder, de muchos años usted puede perder a su mamá, puede perder la vida usted mismo por ser fiel a Dios, por mantenerse firme como se mantuvo José. Eso le puede ocasionar estar en una cárcel, por estar de parte del soberano, de parte de la justicia. Pero algo sí tenga usted pendiente, que si usted lo echan en una cárcel o lo matan por causa de la justicia, cuando el Señor venga recibirá la corona de la vida eterna si usted fue fiel, se mantuvo íntegro y se mantuvo bajo 3 principios que el Señor analiza. Primero, voluntario, su vida fue voluntaria para servirle a Dios, no por obligación, no porque los otros lo hicieron, sino porque usted ama al Señor. Voluntario, le sirve en todo momento. Come lo vegano, voluntario. Se viste como Dios pide, voluntario. Habla con amor, ternura, voluntario. Predica, voluntario. Hace la obra misionera, voluntario, sin sueldo. No, que no me pagan, entonces yo no hago la obra misionera porque yo necesito diezmo y ofrendas, no. No necesitas a Cristo en su corazón para hacerlo porque Él es el que nos sostiene. Ese es el sostén propio. Y si usted le pagan por hacer la obra misionera y la está haciendo correcta como debe ser, y la iglesia le está pagando y le da su sueldo y usted no lo está haciendo correcto, pues Dios le pide cuentas. Dios le pide cuentas como usted le esté dando mal uso a los diezmos y a la ofrenda. Segundo, debe hacerlo en el Espíritu, con el Espíritu Santo, las 24 horas en su vida. Y tercero, en fidelidad, ser fiel a Dios hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida eterna. Bajo esos 3 principios es importante tenerlo claro, ¿cierto? Entonces, ¿tiene costos? Sí, tiene costos. Tiene problemas, sí. Daniel, por ser fiel, lo echaron al foso de los leones. A los 3 hebreos, por ser fiel, no postrarle a una estatua ni a un Nabucodonosor, por mantenerse firmes, les costó ir a un horno y ser echado. Fueron sentenciados, pero ahí el Señor dio ese poder que lo da a sus hijos en el momento de las pruebas. A los valdenses, a los que echaron los crucificaban, a los que los echaron a la hoguera, Juan Hus, ¿cierto? Jerónimo. Ellos cantaban y Jerónimo leyendo y encendiéndose todo. Dios le dio fuerza en ese momento. A Esteban lo apedrearon. Dios le da un poder sobrenatural en ese momento de prueba difícil. Se lo da porque Él lo ha prometido, porque así es el soberano. Lo que Él promete, lo da. Mire, hermanos, mire lo que dice acá, algo importante, comentario adventista sobre Lucas 4, 28 y 33, en Paz Adventista. Los débiles pueden hacer la obra de la omnipotencia. Así como los discípulos de Cristo nos han confiado la obra de llevar la verdad al mundo, pero antes de que nos ocupemos de esa gran lucha, de la cual depende el resultado eterno, Cristo invita a todos que calculen el costo. Les asegura que si se aferran a la obra con corazón indiviso, entregándose como portal, luces para el mundo, si se aferran a la fortaleza de Cristo, harían la paz con Él y obtendrían una ayuda sobrenatural que los capacitaría en sus debilidades para hacer la obra de la omnipotencia. Si avanzan con fe en Dios y no fracasarán ni se desanimarán, sino que tendrán la seguridad de un éxito infalible, que significa alguien que no puede fallar o cometer errores, que no puede errar, seguro, cierto e indefectible. Eso es lo que significa eso, que cuando usted está al lado del Cordero, al lado del Señor, sirviéndole al soberano, día y noche, las 24 horas del día, el Señor en los momentos de dificultades, de prueba, donde usted le toque, en la cárcel, en la hoguera, en la muerte, sentenciado, maltratado, perseguido, donde esté, ahí el Señor
dice que dará esas fuerzas especiales a aquellos que estamos en paz con Él. Seguir la paz, dice Hebreos 14:12, con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso el Señor pide de nosotros que tengamos una reconciliación con Él, nos reconciliemos, tengamos esa paz, que no le ofendemos, que no estamos transgrediendo sus principios ni en la salud, ni los principios morales, porque ambos van unidos, no se puede violar uno. Si yo violo los físicos, voy a violar los espirituales, y si estoy violando los espirituales, violo los físicos. Entonces tienen que ir unidos, por eso la fe y obras deben de ir en conjuntos, unidas, porque la única forma como podemos presentar una integridad y el Señor pueda representarnos como sus hijos y nos presentará como presentó los 3 hebreos, que no les dio temor, no les dio miedo, o como Daniel echado en el foso del león al lado de esas fieras. No les dio miedo morir, llorar, decir, Señor, sálvame esto. Siempre el Señor va a estar pendiente de eso. Así que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? A veces por no conocer estas promesas, por no conocer lo que Dios requiere de nosotros, los deberes, el enemigo se aprovecha. Algunos solamente cogen las promesas, pero las promesas no tienen validez si no cumple con sus deberes. Yo tengo que hacer mi parte. Aquí el Señor me está prometiendo que Él me dará fuerza y fortaleza, dice que me dará un poder, una ayuda sobrenatural, ¿cierto? Pero esa ayuda sobrenatural en mi debilidad para hacer la obra de la omnipotencia. Ese es Dios, Dios se complace. Nosotros como humanos somos realmente débiles por todos los lados, ¿sí? Débiles a caer, a errar, a cometer pecado, adulterio, todas las cosas malas, a desobedecer. Pero cuando esta debilidad yo la pongo en las manos del Señor, yo puedo hacer la obra del omnipotente. Él me da poderes sobrenaturales, pero para darme esos poderes sobrenaturales yo tengo que estar en paz con Dios, en paz con mi prójimo, arreglar las cuentas con Dios y arreglar las cuentas con mi prójimo, no tener odio ni rabia con ellos, ni con mis padres, ni con nadie. Siempre hacer las cosas bien, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me hace dormir confiado o en paz. Entonces la paz que Dios da no es la que da el mundo, es muy distinta. Entonces si usted quiere tener paz en Cristo Jesús, la paz no se adquiere con títulos, con un cartón de bachillerato o un malla, o tener plata, o fincas, o ganado, o tiendas naturistas, o ser empresario, o ser alguien importante en algún puesto del gobierno. Eso no se requiere, eso no sirve para poder tener esa paz. La paz solamente se da cuando usted cumple unos aspectos. Primero, usted no cubre los pecados, no los defiende, no los esconde, los confiesa. De corazón nos confiesa y segundo, se aparta. Y tercero, se aparta y tercero, los confiesa, y tercero, corta con el pecado para siempre. Aunque el pecado lo persiga, porque lo va a perseguir, lo persigue porque Satanás no deja tranquilo a aquel que le ha servido. Y más si fue educado en sus colegios, en sus universidades, donde aprendió a ser egoísta, a tener plata, a conseguir plata a costa de lo que sea, más lo persigue. Dependiendo de lo que usted haya cultivado más, pues Satanás por ahí más le va a dar duro, por ahí donde lo va a maltratar. Si lo suyo fue el dinero, pues por ahí lo va a maltratar, lo va a poner triste porque no tiene plata. Le va a mandar gente para decirle, hacerle propuestas bastante indecentes para que usted tenga plata y pueda estar en el estándar que estaba antes. Pero si su debilidad fue las mujeres, también lo ataca por las novelas, el fútbol, todo eso. Cualquier debilidad, usted tiene que contrarrestar. Así que eso es importante entenderlo, ¿cierto? Vamos a seguir hablando de estos temas tan importantes porque así manda el Señor. Amén. El tercer punto dice que todas las ambiciones personales y las posesiones terrenales deben colocarse sobre el altar del sacrificio. Y el cuarto punto dice que el espíritu de sacrificio debe ser permanente. Quiere decir que el sacrificio no es solamente un sacrificio por unos días y ya, no es siempre. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, vamos a orar.
Querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de ser tus hijos. Ayúdanos a entender tu palabra y guardarla en nuestro corazón. Bendice al oyente, el que escuche esta palabra sea tuya nomás. Guíame a ser fiel en todo en Jesús. Amén y amén.